Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia una vez más. Después de haber alabado tu nombre, Señor, después de aprender, Señor, oh Dios, más de ti, ahora en esta tarde te pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros, esa palabra que necesitamos escuchar, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder, Señor, aprender de tu palabra, para recibirla, Señor, con alegría, oh Dios. Te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, para poder recibir esta palabra que tú tienes para nosotros. Si tu palabra nos exhorta, Señor, ayúdanos a recibirla. Tu palabra nos consuela, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por todo, porque hablas lo que tú sabes que necesitamos, Señor, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. En esta noche queremos hablar acerca de la visión que Pedro vio y acerca de cómo Dios, en su gran misericordia, obra con el ser humano. Una de las cosas que hay y existe mucho en nosotros como seres humanos es el prejuicio. Y Dios trata una y otra vez con todos nosotros para que seamos libres de lo que es el prejuicio. Porque lamentablemente muchos caemos en el error de cometer prejuicios. ¿Saben lo que es un prejuicio? Juzgar antes de conocer la situación. Juzgar antes de ver. Por ejemplo, muchas veces nosotros, Emily, si me apagas los micrófonos porque hace mucho feedback aquí. Muchas veces venimos y gozamos y juzgamos a una persona, a veces por la manera que viste, a veces por la manera que peina, a veces por si trae cabello o no trae cabello. A veces lanzamos un juicio ante la persona sin conocerle. Así es la manera que nosotros actuamos. El Señor trata con Pedro, haciéndole llegar una visión, y Dios prepara a dos personas en esta ocasión. A uno le habla de una manera detallada y le dice: ve y envía hombres a Jope. Al otro le habla en visión, y dos personas que este momento usted verá. Uno es religioso, el otro solamente un hombre con un corazón que quiere conocer más de Dios. Y a veces la religión nos ciega a nosotros y no nos deja ver más allá del plan de Dios. Muchas veces la religión nos hace a nosotros cerrarle las puertas a las demás personas. Y a veces la religión es la causante de que no hay crecimiento tanto en la iglesia como en nuestra vida espiritual. Hablamos de religiosos y muchas veces pensamos en los musulmanes o en otros tipos de personas, pero a veces nosotros somos los religiosos. Y para entender qué es religión, religión es el hombre tratando de llegar a Dios a través de sus propios méritos. Eso es religión.
Por eso usted muchas veces a los católicos, por ejemplo, que cometen penitencia o a veces cargan hasta una cruz de una manera literal. Y a veces hasta de rodillas caminan varios kilómetros porque piensan que de esa manera pueden agradar a Dios. Y a Dios se le agrada viviendo una vida de acuerdo a su palabra. Y cargando la cruz no es una cruz literal que debemos de cargar, sino que despojemos todo aquello que nos aparta de Dios día a día. El religioso no entiende esto. Y el religioso viene y pone leyes en lugar de cumplir los mandamientos que Dios ya estableció. Y en lugar de vivir una vida piadosa en cuanto a Dios, el religioso espera que todos cumplan los mandamientos menos él. Y si alguien se equivoca, está viendo a los demás, juzgando a los demás, cuando su vida está peor. Ese era el problema de los fariseos. Los fariseos conocían la ley al pie de la letra, sin embargo no la cumplían, pero exigían a los demás que cumplieran la ley al pie de la letra. ¿Y quién podía cumplirla? Nadie. En el caso de Pedro, si nos adelantamos un poco más, versículo 9, si tiene su Biblia abierta, verá de que esta noche entraremos en un precioso estudio. Nuevamente lamentamos por los que no están. Porque cada día, ayer hablábamos acerca de la importancia de estarnos congregando siempre. Todos los servicios están presentes, porque cada vez crecemos, cada vez conocemos, cada vez aprendemos. Y esa bendición no vuelve más. Esa bendición fue para ese día, para ese momento. Y si no la recibimos, no vuelve más. Así que lamentamos por los que no están, pero damos gracias a Dios por los que están, porque en esta noche estaremos aprendiendo algo muy precioso. Al siguiente día, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar, cerca de la hora sexta. Pedro había estado con Jesús, uno de los discípulos de Jesús, había entendido la importancia de la oración, había visto a su maestro orar. Era uno de los que le había dicho a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús le había enseñado a orar. Sabía la necesidad de la oración, la importancia de la oración. ¿Sabe usted cuál era la hora sexta? El tiempo judío se mide o se medía de una manera diferente a la que usted y yo medimos el tiempo. La hora novena, para que usted sepa, es la hora en que Jesús entrega su espíritu. Y era conocido como las 3 de la tarde. Ahora, si las 3 de la tarde es la hora novena, ¿cuál es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Porque el día empezaba a las 6 de la mañana y el día terminaba a las 6 de la tarde. De esa manera se medía el tiempo. Por eso, a la hora sexta, que es decir, como al mediodía, Pedro sube a la azotea a orar. Y dice el versículo 10, ¿y qué es lo que tuvo? Como lo que nos da a nosotros al mediodía, ¿qué es? Hambre. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino ¿qué? Un éxtasis. ¿Sabe qué es un éxtasis? Una visión. Él tiene una visión. Y hay dos cosas que debemos de aprender. Uno es una visión, otro es una revelación, que son muy diferentes. A Cornelio recibe una revelación, pero Pedro recibe una visión. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Qué es lo que ve él? Él ve una visión y ve como un paracaídas que viene descendiendo.
y ve a animales de 4 patas, cuadrúpedos, y ve reptiles y ve aves que vienen y descienden. Y aquí entramos en un punto importante, porque aquí Pedro está viendo esto interesante, esto que viene descendiendo. Y vino la voz, versículo 13, y le vino una voz. ¿Qué dijo la voz? Levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Hambre. Tenía hambre. Entonces, cuando ve la visión que desciende, Dios le habla a través de una voz audible y le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Se acuerda cómo Dios obró con Elías cuando se encontraba en una situación que hasta los cuervos le llevaban comida? Y luego le dice que mata y come porque largo camino te espera. Levántate y come, perdón, porque largo camino te espera. Dios llega en el momento preciso. Y en este momento Dios le habla a él a través de una visión. No es algo literal, es una visión que él está viendo. Recuerda el caso cuando Jesús se encontraba en el desierto y fue tentado en aquel momento después de haber ayunado por 40 días y 40 noches. Y de repente Satanás se le aparece y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Después de haber estado ayunado por 40 días, ¿no cree usted de que el ser humano desea convertir esas piedras en pan? Claro que sí. Y todavía, pongámoslo todavía más, porque a veces como que nomás lo decimos a la ligera y no ponemos a pensar. El fuerte del sol en medio de un desierto que quema la piel. Si cuando vamos a la playa con unos 3 horas que estemos, venimos negros ya, negritos de la piel, o todos rojizos y blanquitos. Sí, amén. Y ahora todo este tiempo Jesús en el desierto, sediento, con hambre, y todavía es tentado. En este caso Pedro no es igual que Jesús, no estaba en el desierto, estaba en una casa, le estaban preparando su comida, está viendo una visión que le dice claramente: levántate, Pedro, mata y come. Yo le hago una pregunta. ¿En qué sentido está hablando Dios? ¿O en qué manera está hablando Dios? ¿Está hablando de una manera opcional o está dando una orden? Una orden. Pero Pedro, ¿cómo lo toma? Analicemos el contexto del texto. Entonces Pedro dijo, ¿qué dice? Señor, no. Note eso. Señor, no. Entonces Pedro reconoce quién le está hablando por la forma que Pedro habla. Señor, ha reconocido de quién viene esta voz. Pero lo segundo, no. Señor, no. ¿Por qué? ¿Cuál fue la excusa? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es Dios quien está hablando. Y Pedro dice, no. ¿Se atrevería usted a decirle no a Dios? Pero muchas veces nos cuesta. Nos cuesta decirle sí. Cuando nos toca sacrificar algo. Quiero que vayas el martes a la oración. No, Señor. Ya no dijeron amén. Aleluya. Señor, no. Porque ninguna cosa común
o inmunda he comido jamás. Pedro está hablando como un buen judío, porque el judío no se le permitía ciertas cosas. Y para que usted entienda lo que era el judío, la religión judía tenía como ley, una de las cosas es de que no podía hablarle al gentil. No podía juntarse con el gentil, porque el gentil era visto como un poquito más que un perro. Y la oración de los judíos siempre era: Señor, te damos gracias porque no soy perro ni soy mujer. Porque incluso hasta la mujer la miraban de menos. Eso era la religión judía en aquel tiempo. Eso es lo que enseñaba la tradición y la religión. Y Dios habla a Pedro para enseñarle claramente que Dios no es religión y Dios no es tradición, sino que Él es vida eterna. Y le dice, bueno, y Pedro todavía, hablando como buen judío, teniendo esto en mente, él ve cuadrúpedos, o sea, animales de 4 patas, reptiles y aves que vienen y descienden. Y le dice Pedro, no, Señor, yo nunca he comido eso. Una pregunta, ¿cuántos han comido garrobo aquí? Yo nunca he comido, pero dicen que es bueno. Y deseo tratarlo, probarlo. Pongamos similar, que es una de las cosas que Pedro vio, porque dice que eran aves y reptiles. Y el garrobo es un reptil. Sí. De repente Pedro ve que desciende, pues, animales de 4 patas. ¿Cuántos les gustan las pupusas con chicharrón? ¿Y de qué está hecho el chicharrón? ¿De qué? ¿De marrano, de puerco, de cerdo? Y posiblemente Pedro ve que venía un cerdo. Quiero que vea conmigo algo en la Biblia. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. Y se me ayuda ya en producción también, Emily, por favor, ayudándome a poner los textos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. Deuteronomio 14, 8, Emily. Retrocede al 7. Mire lo que dice el versículo 7 de Deuteronomio 14. Pero estos no, ¿qué dice? No comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña, ¿qué dice? Hendida, camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen, serán, ¿qué dice? Inmundos. Siguiente versículo, versículo 8. ¿Ni qué? Ni cerdo, porque tienen, y al final será inmundo. De la carne de estos, ¿qué dice? Ni sus cuerpos. Eso es lo que la ley decía a los judíos. Por eso Pedro, cuando miraba el chicharrón que venía descendiendo, cuando miraba los cerdos o los garrobos, por decir así, que venían descendiendo, él dice, no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda.
¿Y sabía ahora que hay iglesias que prohíben también esto? ¿Por qué? Porque van a este texto y como se encuentran en este texto, vienen y entonces dicen, no, entonces no podemos comer eso, porque Dios dice que no podemos comer. Pero eso es lo precioso de hoy, de ver a través de la Biblia a quién Dios está hablando, en qué momento Dios está hablando y a quiénes Dios está hablando. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios habla claramente. Y a través de su palabra, Dios nos habla y nos enseña lo que Él quiere que usted y yo hagamos y no hagamos. Al pueblo de Israel está diciendo, de cierta comida no vas a comer. Es un pacto que Dios está haciendo con Israel. Pero hay un nuevo pacto que Dios hizo. Y en ese nuevo pacto entra la salvación a todos aquellos que no éramos del pueblo judío. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Ahora Dios le está hablando a Pedro. Ahora usted entiende por qué Pedro respondió, no, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Porque Dios había hablado al pueblo de Israel a través de su palabra diciendo, no comerás esto. Y de repente viene la visión y le dice, mata y come. Por eso Pedro le responde de esta manera, no, Señor, cosa inmunda nunca ha entrado en mi boca. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él, que dice la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En otras palabras, no lo llames inmundo. Lo que Dios ha limpiado, lo que significa inmundo es impuro. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Siguiente versículo. Esto se hizo, ¿cuántas veces dice? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lo que usted está viendo aquí es la respuesta de un religioso. Alguien que está cegado por su religión, que aún no ha entendido. Dios le ha hablado una y otra vez al apóstol Pedro. Le habla primeramente cuando dice, cuando se encuentran reunidos, y en Hechos capítulo 1, justamente 10 capítulos antes, le dice a ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Es decir, Dios le estaba dando una comisión a ellos. Jesús les dice claramente, es necesario que se predique este evangelio en todo tiempo y a todo tiempo. A toda persona, sin depender de su color, de su piel, o de su nación, o de su cultura. Primero, Jerusalén. Jerusalén, donde había sucedido todo, donde Jesús fue entregado. Y segundo paso, en Samaria, luego en Judea, y luego hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que nos dice eso? Que antes de salir allá, primero tenemos que empezar con los nuestros a evangelizar. Primero empecemos con nuestra Jerusalén, que son los de nuestra casa, nuestros familiares, nuestras amistades. Primero empecemos con nuestro Jerusalén. Después, con Judea. ¿Sabe quiénes son? Nuestros vecinos, los que nos rodean. Y luego, nuestra Samaria, nuestros vecinos, luego nuestra Judea, los que se encuentran más allá, en nuestro estado, en nuestra ciudad, y lo último de la tierra. En todo mundo la palabra de Dios tiene que predicarse. Muchas veces queremos salir a predicar afuera cuando no empezamos con los nuestros.
Primero debemos de empezar con los nuestros. Primero Jesús le dice a ellos, me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Porque tenemos que dar testimonio de que Cristo vive a través de nuestra manera de vivir con los nuestros. Si no le damos testimonio visual a la gente que vive a nuestro alrededor, ¿cuánto más podemos hacerlo con aquellos que viven lejos? Primero empecemos con los nuestros, que vean claramente lo que Cristo vive a través de nosotros. Las palabras sobran, pero nuestro testimonio visual, nuestro comportamiento y la manera que vivimos es lo que verdaderamente da a conocer que Cristo mora en nosotros. En Judea, en Samaria, los samaritanos eran una raza mezclada entre judíos y gentiles. Los judíos odiaban a los samaritanos. No les gustaba pasar por allí. Cuando tenían que salir de viaje, si era necesario pasar por Samaria, ¿sabe lo que hacían? Si Samaria estaba allí, mejor tomaban el camino más largo para evadir Samaria. Y cuando Jesús llegó una vez con Pedro y Juan, iban pasando por Samaria, y Juan le dice, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Eso fue lo que Juan le dijo. Y sin embargo, Dios, después de que el evangelio llega a los samaritanos, que Felipe llega y predica, ¿a quiénes envió? A esos mismos que estaban orando, que deseando orar para que el fuego descendiera, para que fueran y pusieran manos sobre los samaritanos y que recibieran el poder del Espíritu Santo. Qué tremendo la manera que Dios obra. Que a veces aquel con el que no me llevo bien, aquel con el que yo no quiero sentarme, es que Dios me dice, ve y háblale tú. Hoy no podemos decirlo de acá porque aquí no hay nadie, pero pronto lo habrá. Amén. Dios había tratado con Pedro, ya con los samaritanos. Jesús fue y le habló a la samaritana, la convirtió de una pecadora a una mujer evangelista. De repente Dios le habla, o Jesús le habla, y de repente sale y una gran multitud vino a Jesús. Dios tocó o usó a Felipe para que llevara el mensaje a los samaritanos. Y después, ¿quién viene a orar por ellos? Para recibir y para verificar que el mensaje había llegado, Pedro y Juan. Ahí va otra vez Pedro. Y dice Pedro, verdaderamente entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero una vez más, 10 capítulos después, aquí está Pedro otra vez. Y ve una visión. Y le dice, mata y come. ¿Y qué dice él? No, nunca he comido algo inmundo. No, Señor. Versículo 17. Mientras Pedro estaba, ¿qué dice? Perplejo, asombrado. Estaba dudoso. Había duda sobre lo que significaría la visión que había visto. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, mire qué tremendo. ¿Por quién preguntaron? Por un tal que tenía por... Qué tremendo esto, porque eso nos simboliza, o eso nos da a entender mucho lo que era Pedro, el carácter de Pedro, un hombre de carácter. Recuerde que Pedro fue el que sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y dijo, Jesús, Pedro, el que espada mata, espada muere. ¿Que no sabes que si yo le oro al Padre envía 12 legiones de ángeles para defenderme? Jesús no necesitaba de Pedro. Pedro estaba dispuesto a morir en esa ocasión.
Pero cuando después ve la situación, que era que si tu enemigo viene y te ofende, perdona la ofensa. Si tu enemigo viene y te ataca, perdónalo. Porque cuando él vio cómo maltrataban a Jesús y le dijeron todavía, tú eres uno de ellos, yo no lo soy. Porque diferente es, me pegas y yo te regreso el golpe, a que me pegues y yo te perdono. Es muy diferente para una persona de carácter. Así la cosa cambia. Dios venía tratando con el corazón de Pedro. Y cuando Pedro ve, o cuando Dios manda a que llamen a Simón, que tiene sobrenombre Pedro, el nombre Simón significa caña que lo dobla el viento. Así era el nombre de Pedro, así era Pedro, como su nombre. Cualquier problema venía y lo sacudía. No se quebraba, pero lo sacudía. Y luego Jesús le dice, ahora te llamarás Pedro. Pero también dice, sobre esta roca, los católicos dicen que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está fundada. En este capítulo 10, de hecho, nos damos cuenta que no lo es, porque si fuese sobre Pedro, la iglesia ya hubiese desaparecido. La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo. Y cada uno de nosotros somos pequeñas piedras que vamos sobre la fundación que es la roca que es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos como un Pedro, que cometemos errores y Dios viene y nos habla y aún muchas veces ni entendemos lo que Dios nos quiere decir. Y llamando y preguntaron, versículo 18, si moraba allí un hombre, un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro está dudando de la visión, pero el Espíritu le habla y le dice, yo los envié, no dudes de ir con ellos. Es porque Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Dios sabe completamente en lo que usted y yo estamos pensando. Antes que venga el pensamiento en nuestra mente, Él ya todo lo sabe. Él había preparado este encuentro, pues Él mismo le había hablado a Cornelio para que Cornelio enviase a estos hombres específicamente a donde ellos tenían que ir y por quién debían de preguntar. Pero ahora analicemos un poco de Cornelio. Cornelio era un gentil, no era judío, era un centurión. Cornelio era un hombre de alto rango, tal vez un sargento en estos tiempos. Estaba en comando de por lo menos 100 hombres, o de entre 80 a 100 hombres, puesto era un centurión. Es decir, tenía cierto poder militar. Pero mire lo que dice la Biblia en cuanto a este hombre. Porque muchas veces, cuando hablamos de los soldados romanos, siempre como que en nuestra mente viene la idea de que la fuerza brutal o lo inhumano que han sido, por la forma que hacían guerra y la manera que maltrataban al pueblo judío. Pero aquí aparece un hombre, un centurión. Y mire, versículo 1 del mismo capítulo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana. Un hombre, un soldado romano que tenía alto rango. ¿Qué hacían los romanos con los judíos? ¿Qué hacían los romanos con los cristianos?
después de la persecución. Aquí aparece un hombre, un romano. Y justamente, qué interesante, porque en el capítulo 9 acabamos de ver también a otro hombre militar, que era entremezclado entre gentil y romano, que había pedido cartas para ir y perseguir a los seguidores de Cristo. Y Dios tiene un encuentro con él en el camino a Damasco. Su nombre, Saulo de Tarso. Un ciliciano, había nacido en Cilicia, pero de repente tiene un encuentro con Dios y Dios le habla a este hombre religioso, porque era religioso. Cegado en su religión, pensaba que estaba haciendo algo bueno y estaba yendo en contra de Dios. Y en el capítulo 10 vemos a otro hombre religioso que había estado con Jesús, pero que aún no había entendido el mensaje de Jesús. No por lo menos completamente. Había predicado y gente venía, pero aún había prejuicio en su corazón. Estoy hablando del apóstol Pedro. Y entre estos dos, entre Saulo y entre Pedro, aparece un centurión llamado Cornelio. Y mire lo que dice la Biblia de este hombre. Había, versículo 1 del capítulo 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso con toda, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire la Biblia cómo describe a este hombre, que cualquiera lo mirara y dijera, ese es un pecador, no hay que acercarnos a él. Seguramente si usted y yo pasáramos al lado de él, quizás pasáramos rapidito y volteando para abajo, para no mirarlo. Pero es lo que dice la Biblia de este hombre, piadoso. ¿Qué es tener piedad? Piadoso. Era un hombre con reverencia, un hombre, lo que más me impacta es lo otro, temeroso de Dios. Una vez una joven nos dijo con mi esposa, yo tengo un novio, él no es cristiano, pero es temeroso de Dios. Le dije, muchacha, te equivocas, porque un temeroso de Dios es un hijo de Dios. Una persona que es temerosa de Dios es una persona que tiene reverencia a Dios. Y una persona que se sujeta a Dios. Ese era Cornelio. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, que ofrendaba limosnas al pueblo. Y no dice pocas, sino que muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Aquí está viendo alguien usted que los judíos rechazarían simple y sencillamente por ser gentil. Dirían, este hombre es pecador, este hombre está condenado. Pero solamente ese versículo nos dice qué es lo que él hacía. Uno, amaba a Dios y amaba a su prójimo. Lo que el judío no hacía. Porque aunque decía que amaba a Dios, aborrecía a su prójimo. Qué interesante que la persona que menos vemos
o menos miráramos que fuera una persona que Dios tuviera misericordia de él, o que Dios lo tuviera en gran agrado, es la persona que Dios mira con ojos agradables. ¿Cómo nos mira Dios a nosotros? No, individualmente. ¿Cómo sería la manera que Dios nos mirara? ¿Podría decir Dios lo mismo de nosotros como de Cornelio? Que eres piadoso, Noé, temeroso de Dios, que miras por los demás y amas al prójimo. Creo que es algo en lo cual deberemos de meditar esta noche. Porque muchas veces nosotros nos volvemos religiosos también. Que porque yo oro, porque yo ayuno, Dios, yo sé de que te agrado el Señor, pero hay muchas cosas que te faltan todavía, Noé. Tienes que amar a tu prójimo, tienes que perdonar cuando te ofenden y tienes que amar sin condición. Porque fácil es amar a los que me caen bien, como decíamos anoche. Lo difícil es amar cuando me aborrecen. Lo difícil es amar cuando me maldicen. Lo difícil es amar cuando no me aman. Y sin embargo Dios dice, ámalo como tu amigo o ámalo como tu enemigo, pero ámalo incondicionalmente. Puede darle un aplauso al Señor. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba él y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué precioso el saber que las oraciones y sus ofrendas no tenían estorbo, que eran libres y aceptadas delante de Dios. Porque muchas veces nosotros no permitimos que nuestras oraciones lleguen a su presencia, porque a veces nuestro corazón está contaminado. Él amaba al prójimo. Por eso Dios envía en su gran plan a este hombre llamado Pedro. Y mire claramente lo que pasa. Versículo 21, porque vamos a través de la Biblia. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿De qué manera Dios le habló a Pedro? A través de una visión. ¿Y qué le dijo? Mata y come. La religión judía o el viejo pacto para el judío era, no puedes comer de tal cosa. Vaya conmigo a 1 de Corintios. Capítulo 10, versículo 25. En producción, por favor. 1 de Corintios 10, 25. Lo tiene ahí en la pantalla también para que pueda leerlo conmigo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, mire lo que dice. Ayúdeme a leerlo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Como esta hora ya es la hora de la cena, ya nos empieza a despertar el apetito, ¿verdad? De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de
conciencia. El apóstol Pedro había hablado de acuerdo a lo que era el viejo pacto. No puedes comer de tal cosa porque es inmundo. Dios ahora dice, de todo lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o no lo llames tú común. Por eso el apóstol Pablo ahora escribe a los gentiles y dice, no, de todo lo que hay en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. En otras palabras, disfruten de los alimentos y Dios los ha provisto. El nuevo pacto nos da libertad, pero hay algo interesante acá, porque Pedro todavía no entiende esto. La visión que Dios le da a Pedro es la sangre de Cristo ha limpiado a todo aquel, tanto judío como griego. Pedro todavía no puede entender esto. Y mire lo que dice Pedro. Versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: ve aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a quienes y amigos más íntimos. Aquí hay una cosa tremenda. Usted sabe que en nuestros países todo el mundo se conoce. Aquí sale a la calle y la probabilidad que se encuentre con un conocido es más o menos. Pero en nuestros países, en las colonias donde vivíamos, cantones, caseríos, como quiera llamarle, todo el mundo se conoce. Sale al mercado, allá lo ve todo el mundo. Sale a tal lugar, todo el mundo sabe dónde anda, todo el mundo lo conoce. En el tiempo judío era de igual manera. Llegan unos hombres gentiles, tocan la puerta donde se encuentra Pedro y preguntan por él. ¿Se acuerda que le dije qué es lo que le decía la cultura a los judíos con los gentiles? No hablar con ellos, no estar con ellos. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? ¿El qué? ¿Ya se le olvidó lo que hizo Pedro? Lo acabamos de leer. Los dejó entrar y los hospedó, que se quedaran allí. ¿Se imaginan los vecinos chismosos religiosos? Y Pedro decía que era buen judío, y mira lo que está haciendo. No, ya sabía que Pedro es un pecador. Así es el prejuicio del ser humano. La cultura judía decía que no podía juntarse con ellos y mucho menos hospedarlos en su casa. Al día siguiente Pedro camina con ellos, largo camino va con ellos, y quizás va pensando: ¿estará bien lo que estoy haciendo? Mejor los hubiera dicho tal vez que no. Y va caminando. Pero al otro lado está un hombre esperándolo. Su nombre es Cornelio. Y Cornelio no solamente lo mandó a llamar, sino de que invitó a quienes había invitado a su casa. ¿A quiénes? A sus parientes y a sus amigos más íntimos. Porque Cornelio sabía que algo especial venía. La palabra de Dios venía a su casa y era necesario compartirla con todos.
¿Sabe que la manera más hermosa de poder evangelizar a los nuestros es invitándolos a nuestra casa? A veces no es necesario ni hacer una gran cena. Con un cafecito con pan, usted puede hablarle del amor de Dios a los demás. Con un momento íntimo, usted puede compartir la palabra con las demás. Porque si no está predicando y evangelizando o evangelizando y discipulando, entonces no estamos cumpliendo la gran comisión. Cornelio invita a los amigos más íntimos, invita a sus familiares, algo va a suceder. Él sabe muy bien, Dios le había dicho, me envía a llamar a Pedro, porque algo especial venía. Al otro día, versículo 24, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba, ¿qué? Esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Creo que todavía no me ha entendido esto. ¿Quién era Cornelio? Un centurión. En la sociedad era alguien. En la sociedad, ¿quién era Pedro? Nadie. Solo un pescador. Y un centurión se postra delante de él, se humilla delante de él. Y Pedro reconoció algo en ese momento. Pedro actúa de la manera que muchas ahora no están actuando. Porque muchos lamentablemente se creen superior que los demás. Pedro le dice, levántate, porque yo también soy hombre. Juan, cuando vio la visión en el Apocalipsis, se postró ante un ángel y el ángel le dice, levántate, que yo soy consiervo tuyo. Si los mismos ángeles no permiten que nos postremos delante de ellos, porque hay hombres en las tarimas que les gusta que la gente se arrodille delante de ellos. Porque ninguno de nosotros es nadie sino siervos de Jesús, porque el único que es grande es Él. Lo que todos los siervos de Dios tenemos que hacer es conducir a la gente a Cristo. Lo que tenemos que hacer es conducir toda alabanza a Dios, toda adoración a Dios, toda admiración a Dios, porque Él es el único grande. Lamentablemente hay hombres ahora que les gusta que les adoren, les gusta que les alaben, les gusta que los exalten. Entre más grande el privilegio, más grande la responsabilidad. Y entre más grande la oportunidad de servir, más hay que humillarnos. Porque sin Él no somos nada. El apóstol Pedro ve a un hombre de alto rango en la sociedad que se inclina delante de él. Y tal vez en su mente, la cultura judía le decía, delante de ti está un perro arrodillado. Pero Dios le decía, delante de ti está un alma necesitada. Te he traído a este lugar para esa necesidad. Pedro le dice, levántate. Yo también soy hombre como tú. En otras palabras, el único grande es Jesús. Tú y yo solamente somos consiervos. Sabe, lamentablemente en la nación donde usted y yo vivimos hay prejuicio racial. Antes había prejuicio racial contra gente de piel morena. Ahora hay prejuicio racial contra usted y conmigo. Por las naciones, porque hemos inmigrado a esta nación. Ahora nos ven de menos en esta nación.
porque no somos gente de piel blanca. Y es una triste realidad. Eso es lo que sucede en estos tiempos. Anteriormente en esta nación, gente se reunía en las iglesias y si había una persona de color, no se le permitía entrar. Anteriormente, en el país donde vivimos, la gente de piel blanca y la gente de piel morena no podían beber de la misma fuente de agua y no podían ir al mismo baño. No tenían ni derecho de votar. Eran esclavos y muchos todavía, hay muchos en nuestros tiempos que quisieran que eso no hubiese cambiado. Y esa misma gente es la que todavía se considera cristiana, pero no tiene amor, porque no se da cuenta que delante de Dios todos somos iguales. El color de nuestra piel puede ser diferente, pero delante de Dios no hay diferencia. Somos creación de Dios. Y cuando venimos a Cristo, aunque nuestro color de piel sea diferente, somos hijos de Dios. Y el único grande es Él. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Voy a hablarle quizás a un gentil, decía él. Y cuando entra ve una gran multitud de gentiles que están reunidos. Pedro empieza entonces a darse cuenta cuál era el propósito de esa visión. Y les dijo, versículo 28, mire lo que dice aquí claramente. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. ¿Qué dice? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Primero había sido con los samaritanos y ahora estaba haciendo con los gentiles. Dios estaba tratando con este corazón religioso. Había experimentado la gracia de Dios, pero todavía había prejuicio en su corazón. La vida cristiana es una vida de proceso. Hay muchas cosas que debemos de irnos despojando, de la ira, del odio, del rencor y del prejuicio racial. Porque lo siento mucho, si todavía tiene prejuicio racial en su corazón, entonces Cristo no ha nacido en su corazón. Porque dentro de un corazón donde Cristo ha nacido, debe de haber amor. Puede darle un aplauso a Dios. Una situación, una vez, cuando apenas empezábamos el ministerio, sucedió una situación dentro de la iglesia que me causó gran dolor. Nos hizo llorar a mi esposa y a mí en lo secreto. Había una oportunidad, había un pastor que había tenido problemas con el corazón y por cierta razón no podía seguir predicando o pastoreando su rebaño. Recibí una llamada y me dijeron, Pastor Noel Luna, sé que apenas está empezando el ministerio y que el local que tiene es grande. Hay unas personas que necesitan ser pastoreadas, pastor. Y hemos pensado en usted. Propuse eso a la iglesia. Y lamentablemente me di cuenta, en esa noche, en esa mañana,
porque era de mañana, que había mucho prejuicio racial dentro de la congregación, porque estas eran personas de piel morena. Y cuando hice esa propuesta a la iglesia, algunos dijeron, no, pero la manera que se visten ellos. Yo dije, Dios mío, y venimos y adoramos a Dios y levantamos las manos, y de repente nos damos cuenta que todavía hay prejuicio racial. Fue triste esa vez, al ver el rechazo de muchas personas. Hermanos, si hoy no podemos sentarnos con una persona a nuestro lado porque es de diferente color, entonces ¿qué esperamos ir al cielo cuando también estén allá ellos? Delante de Dios todos somos iguales. No hay grande y pequeño. Delante de Dios todos somos iguales. Esa vez fue una triste situación. Y mi esposa sabe cómo llegamos a la casa y lloramos. Y le pedimos perdón a Dios. Perdónanos, Señor. Perdona a la iglesia. Perdona ese prejuicio racial. Que hemos caído, Señor, en lo mismo que muchas veces hemos visto que hay gente que se vuelve racista en contra de nosotros y nosotros somos lo mismo. Perdónanos, Señor. Dios trató con nosotros esta mañana. Y pude ver claramente en quienes verdaderamente había amor y en quienes solamente era un amor fingido. El Señor nos está hablando en esta tarde a usted y a mí, que delante de Dios no hay acepción de personas. Santiago 2:9, alguien que me ayude, por favor. Note esto. Pero si hacéis acepción de personas, en otras palabras, si con solamente cierto grupo de personas yo me llevo bien o trato bien, entonces estoy pecando. Y quedo convicto por la ley como un transgresor. ¿Por qué? Porque no estoy amando a mi prójimo como debo de hacerlo. Santiago le escribe a la iglesia por esta razón. Anteriormente había una mala práctica en la iglesia. O se había llegado a una mala práctica en la iglesia. Que al rico lo tenían por alta estima y al pobre como nada. A los ricos en las congregaciones les daban los mejores lugares. Y al pobre lo tenían donde no estorbara allá atrás. Lea el siguiente versículo, el 10, por favor. Ahí está. Cualquiera que dice que guardare toda la ley, honro a mis padres, no tengo dioses ajenos, no codicio lo de los demás, no hablo falso testimonio, pero si cometo una infracción, una sola infracción, entonces fallo toda la ley. Pero que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos los puntos. Siguiente versículo. El 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Cuando con una mala obra, con una palabra, podemos espiritualmente matar a alguien en la congregación. Y nos volvemos culpables. Qué tremendo, ¿verdad? Mencionaba que anteriormente a los ricos en los mejores lugares, al pobre siéntate aquí a mi diestra, aquí donde no estorbes, le decía. Y por eso Santiago escribe diciendo, el que hace excepción de personas, comete pecado. Hay ciertas cosas en la Biblia que usted y yo no tenemos en sí un versículo exacto que hable exactamente, diga tal cosa es pecado. Por ejemplo, escuchar música mundana es pecado, usted y yo lo sabemos, pero no hay ningún versículo que podamos encontrar literalmente que sea tan directo que diga escuchar música mundana es pecado. ¿Saben a lo que me refiero? Pero este es tan específico que dice directamente, si cometes acepción de personas, es pecado. Amén. Es directamente pecado. Entonces está siendo tan directo con nosotros, haciéndonos saber que el amor al prójimo es sin acepción. Toda persona después de mí es mi prójimo y yo debo de amarle incondicionalmente. Volvamos a Romanos 10, Hechos 10. Vosotros sabéis, versículo 28, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora, yo estaba ¿en qué? Qué tremendo este hombre. Estaba ayunando. ¿Y nosotros cuándo fue la última vez que ayunamos? Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. En otras palabras, predícanos, Pedro. Queremos escuchar palabras de Dios. Qué tremendo a quien Dios está usando. A un hombre que todavía tenía prejuicio racial en su corazón. Y que Dios era necesario que Dios obrara en él para también obrar en los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Siguiente versículo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No importa si eres de color blanco, si eres de piel morena, salvadoreño, hondureño, si eres de Ecuador, no importa de dónde eres. Dios no hace acepción de personas y se agrada de todos de los que le temen. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios envió mensaje a los judíos, a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él
es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, mientras Pedro todavía estaba predicando, algo sucedió. Mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba respaldando su palabra. Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo estaba trayendo convicción y estaba trayendo unción y estaba trayendo bendición a todos aquellos que pensaba el pueblo judío que estaban bajo maldición. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían la palabra, porque los que lo oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedare por algunos días. ¿Saben lo que significa la palabra gentil? Pagano. Todo aquel que no era judío, el judío lo declaraba pagano. Y todo aquel que los gentiles, los judíos declaraban paganos, aquellos que venían a Dios, Dios tenía misericordia, perdonaba sus pecados, los redimía y su Espíritu Santo los bautizaba. Ya no habían dos pueblos, judíos y gentiles. Ahora había un solo pueblo, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Póngase de pie. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tenernos en tu casa. Gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Te pedimos, Señor,